Masejet Babakamada Flameteta Mudalef 39a, 3 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar la clase de hoy, quiero volver a explicar una pequeña parte de la clase anterior que no estuvo tan bien explicada. Y menciono y explico esa parte. Mencionamos en la clase anterior que Shmuel Bar Yehudá perdió a su hija, que era pequeña y era joven. Ulá fue a darle pésames, fue a darle nihomim, tanjomim a Shmuel Bar Yehudá. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice la Gemara, le citó el versículo que dice, Vayomer Hashem Elai al tatzaret Moab ve'al tidgar bamilchama. Le citó el versículo que Hashem le dice a Moshe que no incite una guerra en contra Moab. ¿Y por qué Hashem le prohibió a Moshe incitar una guerra en contra Moab? Moab eran Reshaim, ¿sí? Hashem dijo, no te metas con Moab, no extermines a Moab, porque eventualmente de Moab va a salir una gran persona, un buen pichón, dice la Gemara. ¿Sí? ¿Quién va a salir? Ruth. Ruth a Moabía. Y esto aplica también de Amón. No extermine a Amón, porque de Amón también va a salir ¿a quién? Una gran persona, va a salir Naamá Amonit. ¿Sí? Viene Ula y le dice a Shmuel Bar Yehudá, y esa es la parte que no explicamos tan bien, y ahorita la estamos explicando bien. Le dice así, le dice, mira, Calvajomer, sí por 2 naciones, ¿sí? Amón y Moab, que eran Reshaim, y de verdad se merecían exterminio, merecían morir, merecían acabar la vida, ¿sí? Y aún así Akadosh Baruj Hu fue piadoso de ellos. ¿Por qué? Porque eventualmente va a salir algo de ellos, de estas 2 naciones, y por eso no las exterminó. Le dice Ula a Shmuel Bar Yehudá, tu hija, querido Shmuel Bar Yehudá, si era Kesherá, ¿sí?, y todavía tenía lo que hacer en este mundo y sacar buenas generaciones, kol shiken, de que no pudiese haber acabado con la vida de ella, porque ella era Kesherá, ¿sí? Y si aún así acabó la vida de ella, Kadosh Baruj Hu causó que fallezca joven, es porque en verdad no tiene más rol en este mundo. ¿Por qué? Porque ya acabó su tikún. Si no te preocupes, le dice Ula a Shmuel Bar Yehudá, este es el pésame que le dice, no te preocupes, aunque es difícil perder una hija, pero estate seguro que como era Kesherá, seguro si falleció es porque acabó su rol y no tenía más lo que hacer en este mundo. Por eso es que ya no está más en este mundo, por eso Akadosh Baruj Hu se encargó de sacarla de este mundo. Ese fue el pésame que le dio, lo explicamos de otra manera no tan correcta en la clase anterior y esta es la manera correcta. Ahora sí empecemos la clase de hoy. Dice la Mishnah, Shor shel pikeach shenagach shor shel jeresh shote vekatan hayav veshel jeresh shote vekatan shenagach shor shel pikeach patur. Nos dice esta primera parte de la Mishnah lo siguiente. Pero saben que antes de explicar esta primera parte de la Mishnah, expliquemos unos términos, unos conceptos. Hay un término que se llama un Adam Pikeach. ¿Qué significa un Adam Pikeach? Una persona competente, mentalmente es competente. Hay un Jeresh, que es sordomudo, Shoté, que es una persona que tiene un trastorno mental, y Katán, que es un menor. El común denominador que hay en estas últimas 3 personas, el sordomudo, el que tiene trastorno mental o un menor, es que no es competente mentalmente, es incompetente mentalmente. ¿Sí? Entonces, bien, ahorita sí expliquemos la Mishnah. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si un toro que pertenece a un piqueaj, a una persona competente mentalmente, tiene sabiduría, tiene inteligencia, es maduro, ¿sí?, corneó a un toro que pertenece ya sea a un sordomudo o a una persona con trastorno mental o a un menor? Dice la Mishnah, el dueño del toro, el piqueaj, que es el dueño del toro corneador, tiene que pagar por el daño causado. Sin embargo, si los toros, ya sea del Jeresh o del Shoté o del Katán, cornearon al shor, al toro del piqueaj, están patur, están exentos de pagar por el daño causado. ¿Por qué? Porque a pesar de que este toro pertenece a ellos, pero ellos no tienen obligación de cuidarlos. Tú no puedes poner responsabilidad a ellos de cuidarlo. ¿Por qué? Porque no son competentes, son incompetentes mentalmente. Sigue la Mishnah diciéndonos, escuchen esta parte, Shor shel Jeresh shote vekatan shenagach bedin ma'amidim lahem apotropus ume'aidim lahem bifnei apotropus. Un toro que pertenece a un Jeresh o a un Shoté o a un Katán que corneó, ¿sí?, Betín nombran a un apotropus. ¿Qué es un apotropus? Un administrador, un agente, ¿sí?, que se encarguen sobre el toro de ellos, de tal manera que puedan venir y dar testimonio en caso que ese toro corneó. Y explico, cuando un toro fue dañado, fue corneado por otro, uno va al Beddin y da testimonio, mira, ese toro me corneó, pero para tú poder dar ese testimonio tienes que dar el testimonio en frente de los dueños del toro corneador,
¿sí? Pero en este caso el dueño del toro corneador es un Jerez, un Shote, un Katán. Se nos dice la Mishnah, ¿qué haces tú? ¿Qué hace el Bedín? El Bedín nombra un apotropo y no puedes hacerlo enfrente de ellos porque ellos son incompetentes mentalmente, como dijimos. Entonces, ¿qué haces? Dice la Mishnah, Bedín nombra a un apotropos que sea encargado de ese toro corneador y cuando ya fue nombrado ese apotropos, fue nombrado ese administrador, esa gente encargado del toro, si corneó el toro, ya pueden venir, el dueño de la parte perjudicada puede venir y dar testimonio enfrente del apotropos en el Bedín que ese toro corneó, y lo pueden dar enfrente del apotropos como si fuese enfrente de los dueños. La Gemara va a explicar, va a preguntar, que aparentemente aquí hay una contradicción. Les adelanto una vez, ¿por qué? Porque en la primera parte de la Mishnah mencionamos que si un toro de un Jerez, Shote o Katán corneó a un toro de un piqueaj, está patur. Y ahorita la Mishnah nos dice que cuando hay un toro de un Jerez, Shote o Katán, ponemos un apotropos para que puedas ir al Bedín a dar testimonio que corneó. ¿Y qué quieres hacer? Aparentemente recibir dinero, o sea que no está patur, o sea que está obligado en pagar. Contradicción, vamos a ver eso en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah, Nitpakach hajeresh nishtapa shote vigdila katan hazar letamuto. Dibre Rabbi Meir, Rabbi Yossi Omer, harehu bejeskato. Escuchen bien lo que dice la Mishnah ahorita. En esta parte la Mishnah nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que después de que dieron testimonio sobre un toro que les corneó, ¿sí? Por decir, hay un toro corneador que le causó un daño a la parte perjudicada y causó varias veces ese daño, y la parte perjudicada dio testimonio sobre ese toro corneador en el Bedín, enfrente de quién. Ahorita ese toro corneador parece Jerez, Shote, Bekatán, pertenece. Entonces, enfrente de quién lo hizo, enfrente de él, apotropos que nombraron, ¿sí? Entonces se volvió aparentemente Muad, ¿sí? Ya se volvió Muad. Pero después que ya está enfrente del apotropos, Muad, ya todos dieron un testimonio, el dueño original, que era Jerez, sordomudo, se curó, ya no es sordomudo. O el dueño original, que era Shote, que tenía un trastorno, se curó. O el dueño original, que era un Katán, que era un menor, se creció, ya es grande, ¿sí? O sea que ahorita básicamente el apotropos ya no está más nombrado, ¿sí? Encargado de este toro, porque ya el toro tiene un dueño real, competente mentalmente. Entonces dice la Mishnah en este caso, a pesar que era Muad, el hecho que ahorita cambió de posesión, ¿sí? Es un tip, ahorita el toro no pertenece, bueno, siempre pertenecía al Jerez, Shote, Katán, pero antes estaba bajo control del apotropos y ahorita vuelve a estar bajo control del dueño original. El hecho que cambió de posesión, pues ahorita empieza desde cero y vuelve a ser Tam, ¿sí? No es Muad más. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, si era Muad, a pesar que cambió de posesión, ya la propiedad, como dije, siempre fue el Jerez, Shote, Katán, pero antes estaba bajo control del apotropos y ahorita cambió a estar bajo control del dueño real, ¿sí? A pesar que cambió de reshut, ¿sí? Cambió, aún así, cambió de bajo control de una persona a otra, aún así se mantiene el estatus anterior. Y si estaba bajo el apotropos ya Muad, se mantiene bajo el dueño original. Aunque pasó el dueño original ahorita, porque ya se curó, como dijimos, se mantiene en Muad. Se repito, tenemos una discusión. Según Rabbi Meir, el hecho que cambia, vuelve a empezar desde cero. Y si era Muad, ahorita es Tam. Y según Rabbi Yossi, si era Muad, se mantiene Muad. Culmina la Mishnah diciendo, Shor aitztadin eno hayav mitah sheneemar ki igach velo sheyagihu. Dice la Mishnah algo interesante. ¿Qué pasa respecto a los toros de los estadios? ¿Sí? ¿Qué toros son? Son los toros de arena, se le llama, ¿sí? Son toros que les enseñan a cornear, ¿sí? A ponerlos furiosos y a cornear. Les enseñan a eso, ¿sí? Y ese toro que le enseñaron a cornear, corneó a una persona y la mató. Normalmente un toro que mata a una persona, ¿cuál es la halajá? Hay que matar al toro. Dice la Mishnah, en este caso, en Shor aitztadin, cuando es este toro del estadio, no es hayav mitah. ¿Por qué? Porque en la Torah que te dice, el versículo que te dice, sacó y saqué la shor, que hay que matar al toro cuando mató a una persona, dice kigaj, cuando corneó por su propia cuenta. Y en este caso, corneó ¿por qué? Porque le enseñaron a cornear. Entonces, en este caso va a estar exento de hiyuv mitah. Muy bien. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y empieza preguntando una contradicción en la Mishnah, en nuestra propia Mishnah. Agufa kashia. Amar shoshe jerez shote bekatan shenagach shoshe pikeach patur. Alma en mamidim apotropus letam ligvod migufo. Eima seifa shoshe jerez shote bekatan shenagach bedin mamidim laim apotropus umidim laim bifnei apotropus. Alma mamidim laim apotropus letam ligvod migufo. La Gemara hace la siguiente contradicción, y como la insinuamos ya en la Mishnah. Por un lado, al principio de la Mishnah me dice que un toro de un Jerez, Shote y Katán, que corneó a un toro de un Pikeach, está exento de
pagar por el daño causado, ¿sí? Aparentemente vemos de aquí que si está exento de pagar, significa que el Bedín no nombra un apotropus a un shortam, por lo menos, ¿para qué? Para que tenga que pagar. Otra vez, repito, en la primera parte de la Mishnah dice que un toro de un Jerez Shotei Katán, un toro de Jerez o Shoteo Katán, que cornean a un toro de un piqueaj, están exentos los dueños de pagar. Si están exentos los dueños de pagar, significa que el Bedín no nombra un apotropus para un toro, por lo menos tam, ¿sí? Que estamos hablando en tam, por lo menos en tam, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda cobrarse la parte perjudicada, ¿sí? Porque si nombran un apotropos para poder cobrarse, pues porque tú me dices que está exento de pagar. Si tú me dices que está exento de pagar, significa que el Bedín nombra o no nombra un apotropos para que puedan cobrarse. Y después tú me dices en la Mishnah, en la segunda parte, que un toro de un Jerez Shotei Katán que corneó, el Bedín nombra un apotropos, ¿sí? Para que la parte perjudicada dé testimonio enfrente del apotropos, enfrente del Bedín, en presencia del apotropos, y aparentemente ¿para qué? Para poder cobrar, o sea que sí pueden cobrar. Entonces no entiendo, ¿pueden cobrar o no puede cobrar? Contradicción. Dice la Gemara, amarraba a Jicatani. וימוחזקו נגחנים מעמידים להם אפוטרופוס ומעידים להם בפני אפוטרופוס ומשמינן לאו מועד דחיידר ונגח לשלם מעלייה. Escuchen bien, dice Rava, escuchen bien lo que dice Rava definitivamente. Un toro que pertenece a un Jerez Shotei Katán, cuando es tam, cuando es inocente, patur, ¿sí? No tiene que pagar nada. Y ahí no pones al apotropos para cobrar, y eso es lo que se refiere a la primera parte de la Mishnah. Cuando es tam, no cobras. Pero si ya se acostumbró a ese toro del Jerez Shotei Katán a cornear, a dañar, ahí ya nombramos a un apotropos para poder dar testimonio enfrente del apotropos, enfrente del Bedín, en presencia del apotropos, y convertir al toro muad, y ahí sí vamos a tener que hacerlos pagar a la parte perjudicada, nezek shalem. O sea que la primera parte de la Mishnah que dice que está exento de pagar, significa que no nombramos a ningún apotropos para cobrar, es en tam, y la segunda parte es en muad. Bien, la Gemara le pregunta lo siguiente: Mealiat man. Rabbi Yohanan amar mealiat yetomim, Rabbi Yossi bar Jaina amar mealiat apotropos. Bien, la Gemara trae una discusión interesante. Listo, tú me acabas de decir que cuando el toro ya es muad, ¿sí? Cuando ya es habitual en que daña, ahí sí nombramos a un apotropos para que den testimonio enfrente del apotropos, enfrente del Bedín, en presencia del apotropos, que corneó varias veces y convierte en muad, y el daño que haga ahorita tiene que pagar ¿qué? Nezek shalem, ¿sí? Ahorita, en este caso, tiene que pagar Nezek Shalem Mealía, de los mejores de sus bienes, por el daño que causó. Pero el mejor de sus bienes, ¿de quién? ¿Del Jerez Shotei Katán o del administrador que nombraste? ¿Quién es el que tiene que pagar aquí? Dice la Gemara, y la Gemara va a explicar cada opinión, no se preocupen, pero la Gemara dice, Mahloket, Rabbi Yohanan opina de los bienes ¿de quién? De los Yetomim. ¿Sí? De los Yetomim. ¿Sí? O sea, del Jerez Shotei Katán, por ¿sí? Sin embargo, Rabbi Yossi bar Jaina dice, no señor, de los bienes, de los mejores bienes ¿de quién? Del apotropos. Tú eres el encargado. Si dañó después mientras que estaba a tu cargo, tú tienes que pagar. Así opina Rabbi Yossi bar Jaina. Y como les dije, vamos a explicar cada opinión más adelante. Pero antes de eso, antes de explicar cada opinión, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yohanan. ¿Qué dijo Rabbi Yohanan? ¿Que de quién se paga? ¿Del apotropos o de los bienes de los Yetomim? Del Jerez Shotei Katán, de los Yetomim. Bien, la primera pregunta, Umi amar Rabbi Yohanan aji, ve amar Rabbi Yehuda amar Rabbi Asi, en iskakim nechse Yetomim, ela imken ribit ochelet bahem. Rabbi Yohanan amar, o leshtar sheish bo ribit, o lektuvat isha mishum mezoneh. Eipuch, Rabbi Yohanan amar mealiat apotropos, Rabbi Yossi bar Jaina amar mealiat Yetomim. Amar Rabbi mishum dekasher Rabbi Yohanan, más fidel Rabbi Yossi bar Jaina toeh, ve Rabbi Yossi bar Jaina dayan ahu, benachin leun kadedina, era leolam no teipuch, umazik shani. Escuchen bien. Dice la Gemara, no me cuadra lo que me acabas de decir, que Rabbi Yohanan dice que ¿qué? Que se paga de los Yetomim y no del apotropos en este caso. ¿Por qué? Porque está escrito que Rabbi Yehuda dijo en nombre de Rabbi Asi, escuchen bien esto, ¿sí? Que el Bedín no se involucra a cobrar algo de los bienes de los Yetomim cuando son pequeños, ¿sí? Sabemos que si hay huérfanos pequeños que heredaron tierras de los padres y hay una deuda que el papá debía, pues las tierras están subyugadas a los préstamos. Aún así, si son pequeños los herederos, ¿sí? El Bedín no se involucra a cobrar, mientras que son pequeños, a menos que haya un préstamo, que el préstamo tenga intereses. En este caso sí. ¿Por qué?
porque si no se involucran a cobrar cuando hay intereses, pues el interés va a ir pasando, acumulando, obviamente en el caso que es de un goy, que está permitido el interés, ¿sí? Se va acumulando y al final, ¿qué va a pasar? Van a perder todo. Entonces, solamente en el caso que hay ribit, dice Rabbi Yehuda nombre Rabasí, que hay intereses, ahí es cuando se involucran a cobrar. Pero en otro caso no. Rabbi Yohanan viene y discute y dice, no, hay otro caso que también, aparte de ribit, un documento que tiene ribit, o una ketubat isha, ¿sí? Vamos a decir que el papá dejó una mujer, entonces la halajá es que mientras que no le pagas la ketubá a la mujer, ¿sí? La mujer tiene el derecho de seguir comiendo mezonot de la cuenta del ex esposo, ¿sí? Y si le pagas, ya está exenta. Están exentos. Entonces, aquí también se involucran, dice Rabbi Yohanan, en cobrar la ketubá de los yetumim, a pesar que son pequeños. ¿Por qué? Porque si no la cobra, ya va a seguir comiendo mezonot, ¿y qué va a pasar? Y se va a acabar, ¿sí? De todas maneras, vemos aquí claramente que también Rabbi Yohanan dice, ¿sí? Que no nada más ribit, sino también que ketubá. ¿Pero por qué? Porque si no, se va acabando el capital, para que no se acabe el capital. Pero mashma, que en un caso regular, que no hay ribit o no hay ketubá isha, ahí el bedín no se mete para cobrar a los yetomim, ¿sí? Entonces, como antes Rabbi Yohanan dice que el que paga aquí el daño, ¿quién es? No es el apotropos, sino ¿quién es? Es el yetomim, no me cuadra. Dice la Gemara, tienes razón. Buena pregunta, entonces tenemos que invertir los nombres que mencionamos. Antes mencionamos que Rabbi Yohanan dice de los yetomim y Rabbi Yossi bar Hanina del apotropos. Invirtamos. Digamos que Rabbi Yohanan es del apotropos y Rabbi Yossi bar Hanina es de ¿quién? De los yetomim. No hay contradicción ya en la opinión de Rabbi Yohanan. Pero pregunta Raba, ¿que acaso porque tenemos una contradicción entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan vamos a invertir su opinión y dejar solucionar a Rabbi Yohanan y ahorita decir que Rabbi Yossi bar Hanina dijo algo que no tiene lógica? No puede ser. Rabbi Yossi bar Hanina era una persona, un dayan, un talmid jajam grande, un juez que siempre tenía profundidad, estudiaba todo perfecto y lo sabía todo perfecto. ¿Cómo tú me vas a decir que se va a equivocar? Por eso dice la Gemara, tenemos que decir que no hay que invertir las opiniones. Volvemos a lo anterior, que Rabbi Yohanan dice de los yetomim. Me preguntaste que el mismo Rabbi Yohanan dice que no se puede cobrar de los yetomim cuando hay deudas. Eso es cuando hay deudas. Pero aquí es que cuando hay daños causados, ahí es diferente y ahí sí se cobra de los yetomim. Cuando es deudas, no, y los yetomim son pequeños, son ketanim, el bedín no se mete, pero es deudas. Pero aquí es mazik, aquí es daños. Por daños es diferente, sin daños sí se mete el bedín a cobrar de los yetomim, a pesar que son pequeños. Entonces no hay pregunta, no hay contradicción en la opinión de Rabbi Yohanan sin tener que invertir de la versión original. Y ahorita la Gemara viene y explica qué opina cada uno. Listo, ya quedamos y ya explicamos, no hay contradicción en Rabbi Yohanan y sale la conclusión. Rabbi Yohanan opina que se le cobra a quién, si corneó después de que es muad con el apotropos y todo, ¿quién paga? De los yetomim. Y Rabbi Yossi bar Hanina, ¿de quién? De los mejores bienes del apotropos. ¿Por qué cada uno dice lo que dice? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan amar me aliat yetomim, de amar me aliat apotropos, mi manai velo avde. Rabbi Yossi bar Hanina amar me aliat apotropos, vejozim ben Efraim, mina yetomim lehi gadle. Dice la Gemara, te voy a explicar en qué discuten. Rabbi Yohanan opinan que ¿qué? Que se cobran de los mejores bienes de los yetomim. ¿Por qué? Porque si tú vas a obligar al apotropos a pagar de sus mejores bienes, pues nadie va a aceptar el nombramiento de apotropos, nadie va a aceptar que lo nombren como administrador. ¿Por qué? Porque si hay un daño, él va a tener que pagar. ¿Para qué me voy a meter yo en este bollo? Por eso dice Rabbi Yohanan, por eso obligamos a que sea pagado este daño causado. ¿Por quién? ¿De quién? De los bienes de los yetomim. Sin embargo, Rabbi Yossi bar Hanina dice, no señor, ¿de qué hay que pagar? De los bienes del apotropos, ¿sí? De los bienes del apotropos, ¿por qué? Porque ¿quién fue el culpable que no cuida al toro? El apotropos, te puso a ti encargado el apotropos, tú eres el culpable. Pero, ¿para qué? Escuchen esto, para que la gente no diga no quiero volverme apotropos para no tener que pagar. En este caso decimos que el apotropos tiene que pagar y cuando los niños ya crecen, ahí se lo vuelve a cobrar, le pasa la factura ¿a quién? A los niños, ¿sí? Cuando ya crece. Entonces básicamente va a ser de que le van a reembolsar el dinero. ¿Sí? Entonces él lo tiene que pagar ahorita porque él fue el culpable, ¿sí? Pero por otro lado, si él lo va a tener que pagar, nadie va a querer ser apotropos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Decimos, mira, ¿sabes qué? Págalo tú y te lo reembolsa cuando los niños crezcan. Y eso es lo que se refiere Rabbi Yossi bar Hanina, que dice que lo paga el apotropos. Lo paga el apotropos ahorita, pero eventualmente cuando los niños crecen se lo reembolsan y así evitas que la gente no quiera ser nombrada como apotropos. Y por otro lado, también le das la responsabilidad al apotropos que ahorita tiene que pagar por la negligencia que él tuvo. Muy bien. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente. Vema'amidim laem apotropos letam ligvot migufo tanaihi. Y explico. Como mencionamos hasta ahorita, aparentemente según lo que mencionamos hasta ahorita, mencionamos que
El apotropus, todo lo que el Bedín nombra un apotropus cuando sobre el toro de un Jerez, Shoté o Catán para poder cobrar por un daño que causaron es únicamente cuando es ¿qué? Cuando es Muad, ¿sí? Pero si es Tam, ahí no nombramos un apotropus para cobrar, ¿sí? Ahí no cobramos. Cuando es Tam, está exento completamente. Así dijimos hasta ahorita, ¿correcto? Repito. Nombramos, ¿qué dijimos hasta ahorita? Que nombramos un apotropus para el toro de un Jerez o Shoté o Catán únicamente cuando es Muad para pagar Nezek Shalem. Pero si es Tam, ¿sí? Si es Tam, ahí no lo nombramos y no le damos el derecho de... la parte perjudicada no puede cobrar. Repito otra vez. Cuando es un toro, cuando hay un toro que es del Jerez o del Shoté o del Catán que causó un daño a la parte perjudicada, si es Tam el toro corneador, no nombramos al apotropus para que la parte perjudicada pueda cobrar. Si no, están exentos de pagar y no cobran nada y pierden. La parte perjudicada pierde. Pero si ya es Muad, ahí el Bedín ya nombra a un apotropus y va a tener que pagar por los daños causados Nezek Shalem a la parte perjudicada. Sí, así dijimos hasta ahorita. O sea que cuando es Tam, no nombramos a un apotropus, ¿para qué? Para pagar. Bien, la Gemara dice, esto aparentemente es una discusión entre Tanaim. Nosotros explicamos que así opina nuestra Mishnah, que en Tam no nombramos a un apotropus para que la parte perjudicada pueda cobrar, pero dice la Gemara, aparentemente es una discusión entre Tanaim. Escuchen bien. La Gemara trae una baraita de Tania. Shor shenitcharshu be'alav ושנשתתו בעליו ושהלכו בעליו למדינת הים. יהודה בן נקוסה יהודה בן נקוסה אמר סומכוס הרי הוא בתמותו עד שיעידו בו בפני הבעלים. והחכמים אומרים מעמידים להם אפוטרופין ומעידים בהם בפני אפוטרופין. נתפכח החרש, נשתפע השוטה והגדיל הקטן ובאו בעליו ממדינת הים. יהודה בן נקוסה אמר סומכוס חזר לתמותו עד שיעידו בו בפני בעלים. רבי יוסי אמר הרי הוא בחזקתו. La Gemara trae una baraitá. Otra vez, queremos traer una baraitá para enseñarnos que un toro de un Jerez, Shoté o Catán, cuando es Tam, hasta ahorita dijimos que no nombramos a un apotropos para que la parte perjudicada pueda cobrar. La Gemara quiere traer una baraitá que vemos aparentemente que hay una discusión al respecto. Y la baraitá la voy a traducir más o menos de lo que dijimos y la Gemara va a explicarle, después va a traer la prueba que discuten en esto. La baraitá dice así: un toro que sus dueños se volvieron Jerez, sordomudos, o se volvieron incompetentes mentalmente, ¿sí? Un trastorno mental, ¿sí? O que los dueños se fueron a la diáspora, de tal manera que ahorita, si ese toro corneó, no puede venir la parte perjudicada y dar testimonio que ese toro les corneó a ellos. ¿Por qué? Porque para dar un testimonio contra un toro que corneó a ellos, tiene que ser enfrente del dueño, y el dueño no está, o se fue a la diáspora, o es Jerez, o se fue a la diáspora, o no es competente mentalmente. ¿Qué se hace en este caso? Dice la baraitá Mahloket. Yehudá ben Nekusá en nombre de Sumjus, o sea, básicamente Sumjus dice que el toro se mantiene Tam, ¿sí? Se mantiene Tam hasta que la parte perjudicada pueda dar testimonio en frente de los dueños originales. Ya sea hasta que los dueños originales vuelvan a la diáspora, o ya sea que los dueños originales se curen, ¿sí? Que sean competentes mentalmente, no sean más Jerez, ni sean más Shoté. Así opina Sumjus. Sin embargo, Jamim dicen, o sea, aparentemente lo que significa esta parte de Sumjus, aparentemente lo que se refiere es que a pesar que el toro no se puede convertir en muad, a pesar que varias veces corneó, no se puede convertir en muad, porque tú tienes que dar testimonio que 3 veces corneó, y eso hay que hacerlo enfrente de los dueños, y los dueños aquí no son competentes, o porque no hay posibilidad de dueños, o porque se fue a la diáspora, o porque es Jerez, o porque no es competente mentalmente. Así opina Sumjus. Jamim, sin embargo, viene y dice, no. El Bedín nombra un apotropus que se encargue de qué, de este toro, de este Jerez o del Shoté o del dueño que se fue a la diáspora y no se encuentra. Y en la parte perjudicada, testimonio enfrente de quién, del apotropus, ¿sí? Y no hace falta que lo haga enfrente del dueño, sino enfrente del apotropus. Así dice la primera parte de la baraitá. Segunda parte de la baraitá: si después que dieron testimonio enfrente de un apotropus, o sea, en el Bedín enfrente de un apotropus, se curó el Jerez, el dueño que era Jerez, o se curó el dueño que era Shoté, que tenía un trastorno mental, o que era un Catán el dueño y creció, o que vinieron los dueños de la diáspora, ¿sí? Entonces, en este caso, Yehudá ben Nekusá en nombre de Sumjus, o sea, Sumjus, nos dice, si ya habían dado testimonio y se volvió muad,
si enfrente del apotropos dieron testimonio y se volvió muad, ahorita que volvió el dueño original o el dueño original ya es competente, ya pierde el estatus anterior de muad y vuelve a tam y tiene que volver a empezar. ¿Por qué? Porque cambió de posesión, similar a lo que vimos en la Mishnah. Sí, según una opinión. Sin embargo, Rabbi Yossi dice, no señor, si era muad antes mientras que estaba bajo el apotropos, se mantiene muad bajo este nuevo mando, bajo esta nueva persona responsable, bajo el dueño original que llegó de la diáspora o bajo el dueño original que ya está competente mentalmente. Así nos dice la Baraita. Viene la Gemara y explica la Baraita un poquito más. Yo la traduje un poquito, pero algo no está cuadrando aquí. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara Ambru, Mai hareu betamuto de kamar sumjus. Y le madelo miyaet klal. Hami de katani sefa hazarle tamuto, mijlal de yaed. El amai hareu betamuto hareu betmimuto de lo mejasrinale. Alma en mamidim apotropos etam likvod migufo. Vajajami omrim mamidim la apotropos umidim mifne apotropos. Alma mamidim apotropos etam likvod migufo. Escuchen bien. La Gemara analiza, ¿cuál es la primera discusión mencionada en la Baraita? En la Baraita mencionamos dos discusiones. En la primera parte una discusión en esta Baraita y en la segunda parte de la Baraita una segunda discusión. En la primera parte, Sumjus que dijo, o sea, Yehuda ben Nekusá en nombre de Sumjus que dijo, Hareu betamuto, ¿sí? Y explicamos que se refiere que aunque den testimonio 1000 veces en frente del Bedín, sigue siendo tam. ¿Por qué? Porque el dueño es incompetente mentalmente, ya sea porque es Jeresh o porque es Shoté o porque se fueron a la diáspora. ¿Sí? Aparentemente es eso, pero dice la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque si efectivamente lo que se refiere es que no puede ser muad y se mantiene tam, aunque le dieron varios testimonios, pues no me cuadra la segunda parte, porque en la segunda parte de la Baraita, ¿qué me dice la segunda parte de la Baraita? Si dieron testimonios en frente del apotropos y se convirtió muad, el mismo Sumjus dice que ahorita si dieron matrimonio en frente de un apotropos y se convirtió muad y ahorita volvió al dueño original porque el dueño original ya es competente, ¿sí? Entonces el mismo Sumjus dice que ahorita cambia de estatus. Dice un segundo, cambia de estatus significa que, y vuelve a ser tam, significa que antes era muad, a pesar que el testimonio fue enfrente del apotropos, significa que enfrente del apotropos el mismo Sumjus está de acuerdo que si dice testimonio varias veces sí se vuelve muad, ¿sí? Entonces no me cuadra la explicación. ¿Qué es lo que Sumjus dice al principio de la Baraita? Que enfrente de un apotropos, siempre si da testimonio se mantiene tam y no es muad. No es correcto, porque en la segunda parte de la Baraita vemos que sí es muad. Por eso dice la Gemara, no hay duda, ¿sí? Que, como vemos en la segunda parte de la Baraita, una persona que hace, si la parte perjudicada da testimonio enfrente del apotropos, enfrente del administrador, del Jeresh, Shoteo, Catán, de los dueños del toro que no son competentes, si dan testimonio, ese testimonio sí sirve ¿para qué? Para convertir a el toro muad, como vemos en la segunda parte. Todos están de acuerdo con eso. Como vemos en la segunda parte, que solo discuten entre Sumjus y Rabbi Yossi, si una vez ya hicieron esto enfrente del apotropos y se volvió muad, si vuelve a estar tam cuando vuelve al dueño original o no. Pero según todos, cuando lo hace enfrente del apotropos se vuelve muad. ¿En qué discuten la primera parte de la Baraita? No como explicamos hasta ahorita, sino discuten justamente en el punto que mencionamos antes. Si mientras que el toro es tam, nombramos a un administrador para poder cobrarse o no. Según Yehuda ben Nekusá en nombre de Sumjus, o sea, en nombre de Sumjus, Areu betamuto. ¿Qué significa Areu betamuto? Areu bitmimuto, o sea, el toro si dañó y es tam, se queda entero, enteridad, y no puedes cobrar, a pesar que tiene un apotropos, no puedes cobrar. No nombramos un apotropos para que la parte perjudicada pueda cobrar, mientras que el toro es tam. Así opina Sumjus y Jajamim que discuten, opinan que nombramos un apotropos, también si es tam, para que la parte perjudicada se pueda cobrar. Entonces básicamente vemos aquí, en esta primera parte de la Baraita, que discuten según esta explicación, si cuando el toro de un Jeresh, Shoteo, Catán o de los dueños que no se encuentran aquí, nombramos un apotropos mientras que están, si nombramos un apotropos para que la parte perjudicada se pueda cobrar o no. Según Sumjus, Areu betamutó, o sea, bitrimutó, mantenemos el animal enteridad, o sea, entero, completo, el animal perjudicador, porque recuérdense que cuando es tam, es jetzines de que se cobra de quién, migufó. ¿Sí? Entonces dice, se cobra, le agarras parte del cuerpo. Aquí aquí nadie se puede cobrar, no nombramos un apotropos, mantenemos el cuerpo del animal perjudicador completo, no se pueden cobrar, así opina Sumjus. Y la segunda opinión, la opinión de Jajamim, dicen que sí nombramos un apotropos para que la parte perjudicada se pueda cobrar, a pesar que es tam. Sabemos que esto es un mahloket aparentemente.
Sigue diciendo la Gemara, Veseifa bemaika miflegi, reshut meshanaika benay. Usum jusavar, reshut meshanab, Rabbi savar, reshut ene meshanay. Una vez ya explicamos la primera discusión que hay en la baraita, la Gemara explica la segunda discusión en la baraita. ¿En qué discuten en la segunda parte de la baraita entre Sumjus y Rabbi Yossi? Discuten si que cuando cambia el control, el bajo control de uno al otro, si ahorita empieza, se resetea el estatus del toro o no. ¿Sí? En la segunda parte de la baraita explico un poquito más y repito, el toro ya le dieron testimonio varias veces en frente de un apotropos que corneó varias veces, entonces ya se convirtió muad. Pero ahorita ya no está bajo más el control del apotropos. ¿Por qué? Porque el dueño ya llegó de la diáspora o ya antes era incompetente, ya se volvió competente, o sea, ya se curó de Jerez o ya se curó de Shoté o ya no es más Catán, ya Igdil, ya creció, ¿sí? Ya es Gadol. Entonces en este caso el toro ya no está más bajo control del apotropos en el cual se hizo muad bajo él y se cambió a bajo control ¿de qué? Del dueño. Entonces ellos discuten, como vimos en nuestra Mishnah también esto, si el hecho que cambia el control bajo de una persona a otra, si se resetea o no. Según Sumjus, el hecho que cambia una nueva posesión, bajo una nueva posición, bajo un nuevo control, eso también cambia el estatus y se resetea, y si era muad ahorita se vuelve a tam a pesar que antes era muad, y según Rabbi Yossi se mantiene lo mismo. Muy bien, seguimos. Tanu Rabbanan Shor Jeresh Shote Vekatan Shenagach Rabbi Yaakov Meshalem Hatzi Nezek. Rabbi Yaakov Maya Vite Elaim Rabbi Yaakov Omer Meshalem Hatzi Nezek. Escuchen bien, la Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Un toro que pertenece a un Jeresh o a un Shoté o a un Catán. Repitamos que es Jeresh, sordomudo, Shoté, trastorno mental, Catán, un menor, común denominador entre los tres que son incompetentes mentalmente. Un toro que pertenece a una de estas tres personas, que corneó. Dice la baraita, Rabbi Yaakov tiene que pagar Hatzi Nezek. Rabbi Yaakov tiene que pagar Hatzi Nezek. ¿Qué tiene que ver Rabbi Yaakov aquí? ¿Por qué Rabbi Yaakov va a tener que pagar Hatzi Nezek? No, hay una palabra aquí que falta, dice la Gemara. Rabbi Yaakov Omer tiene que pagar Hatzi Nezek. Rabbi Yaakov dice que en este caso el dueño del animal perjudicador, o sea, el Jeresh, el Shoté, el Catán, va a tener que pagar ¿qué? Hatzi Nezek, la mitad del daño causado. La Gemara analiza cuál es el caso aquí en la baraita. El toro del Jeresh, Shoté, Catán es muad. ¿Cuál es el caso? Dice la Gemara, Bemayaskinan, y Betam, Pshita de Kula almana mehatzenek de Meshalem, Veibe Moab, y de Abdele Shemira, Klal lo baile shalume, Veide lo Abdele Shemira, Kula nezek baile shalume. Pregúntale un segundo, ¿cuál es el caso? Otra vez, ¿qué dice la baraita? Un toro que pertenece a un Jeresh, o a un Shoté, o a un Catán, que cornearon y causaron un daño, dice Rabbi Yaakov Omer, que el dueño de este toro debe pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Pregúntale a la Gemara, ¿cuál es el caso? Si el toro es tam, pues es obvio que tiene que pagar Hatzi Nezek. ¿Por qué me tiene que decir Rabbi Yaakov que tiene que pagar Hatzi Nezek? Que me diga Hayab. Y obviamente, si me dice Hayab, tiene que pagar. ¿Cuánto es que tiene que pagar? Hatzi Nezek. ¿Sé qué me vas a decir? No, el toro aquí es muad. Y muad normalmente, ¿cuánto tiene que pagar? Nezek Shalem. Y nos enseña Rabbi Yaakov aquí que tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi Nezek. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el caso? Si el Jeresh, Shoté o Catán lo estaban cuidando de manera correcta, estaban teniendo una buena guardia, ¿sí? Pues no deberían de pagar nada. Y si no estaban cuidándolo bien y fueron negligentes, pues debería de pagar ¿cuánto? Nezek Shalem. Entonces, ¿por qué Hatzi Nezek? Así pregunta la Gemara. Escuchen la explicación de Raba. Si Raba dice que aparentemente esta baraita, que es la primera baraita que está mencionada Rabbi Yaakov, si más adelante vamos a mencionar una segunda baraita, esta baraita, Rabbi Yaakov en esta baraita opina como 3 puntos específicos, y cuando ya entendamos como que estos 3 puntos opina, vas a entender por qué llega Hatzi Nezek. Amar Raba, Leolam kemuad, veaja bemayaskinan, de abde shemira pejuta, velo abdile shemira meula. Ve Rabbi Yaakov savarla que Rabbi Yehuda de amar tzat tamudu im koma omedet. וסבר לה כרבי יהודה דאמר מועד סגילה בשמירה פחותה, וסבר לה כרבנן דאמרי מעמידים אפוטרופוס לתם לגבות מגופו. Dice Raba, te voy a explicar qué opina Rabbi Yaakov. Aquí el caso de Rabbi Yaakov en esta baraita está hablando en un toro de un Jeresh, Shoté y Catán que es ¿qué? Muad, no es tam, es muad. ¿Sí? Entonces ¿por qué dice que tiene que pagar Rabbi Yaakov Hatzi Nezek? ¿Por qué no Nezek Shalem? Dice, no te voy a explicar. El caso aquí es, escuchen bien, cuando el dueño, el Jeresh, Shoté o Catán, sí cuidaron al toro, pero una guardia menor, no una buena guardia,
Una guardia menor, no tan buena, pero no cero tampoco, una guardia menor. Y no hicieron una guardia superior. ¿Sí? Ese es el caso. Y Rabbi Yaakov opina 3 puntos especiales. El primero, Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda, que tzad tamut bimkoma omedet. ¿Qué significa eso? Escuchen, esto ya lo vimos anteriormente, lo vuelvo a repetir, la explicación es, un tam, ¿cuánto tiene que pagar? Hatzi nezek. Un muad, nezek shalem. Hay mahloket si la razón que el muad tiene que pagar nezek shalem es, se mantiene el hatzi nezek del muad, del tam, y el muad aumenta un medio nezek adicional. Total, nezek shalem. O que decimos, no, muad es un nuevo tipo de pago que tiene que pagar el daño completo. ¿Entendieron la diferencia o no entendieron la diferencia? Otra vez, repito. Tam tiene que pagar ¿cuánto? Hatzi nezek. Muad, nezek shalem. ¿Por qué tiene que pagar nezek shalem? Entonces, según una opinión es que el nezek shalem no es un nuevo pago por un daño causado, sino se mantiene el tam que tiene que pagar hatzi nezek y en muad un medio más, ¿sí? Adicional, ¿sí? O podemos decir que no, en muad es un nuevo pago, nada que ver con tam, no es que es un medio adicional más, sino es un valor completo que hay que dar. Se dice la demara, Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda opina que también cuando es muad hay que pagar nezek shalem, no es porque es un nuevo pago total de un valor completo, sino dentro de ese nezek shalem hay tzad tamut. Sí, está todavía el tam de hatzi nezek y se agrega un medio nezek adicional. Ya van a entender por qué es importante decir esto. Pero así es el primer punto que Rabbi Yaakov opina. Adicionalmente, también Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda respecto a otro punto, que él dice, escuchen bien, que muad, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que muad, cuando hay un toro que es muad y tú tienes que serte responsable y cuidarlo, no es necesario, cuando es muad, tener una guardia superior, sino puta, una guardia menor, suficiente. A diferencia de tam, que tiene que tener superior, vamos a explicar más adelante, no en esta clase, porque es así, pero así opina Rabbi Yehuda, que cuando es muad, suficiente una guardia menor. Cuando es tam, al revés de la lógica. Cuando es muad, guardia menor suficiente. ¿Sí? O sea que si básicamente, cuando es muad, tú le hiciste una guardia menor, ¿sí? Pues estás exento de ¿qué? De nezek shalem. ¿Sí? Porque muad, ¿sí? Lo que necesitas que es guardia menor. ¿Sí? Pero, ya aquí vamos a ver una parte. Todavía, otra vez, ya dijimos que Rabbi Yaakov opina 2 cosas, nos falta la tercera. Repito, ¿cuáles son las 2 cosas? Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda respecto que un muad no es un nuevo tipo de pago completo, sino está incluido el tam más un medio adicional, medio más medio. Y adicionalmente opina como Rabbi Yehuda en otro punto, que en muad suficiente una guardia menor. Por lo tanto, en este caso nuestro, ¿cuál es el caso nuestro? Cuando hubo guardia menor y no hubo guardia superior. Entonces, respecto a muad, está exento. ¿Por qué? Porque hizo lo suficiente. Pero no respecto, eso es nada más respecto al extra, al medio adicional. Pero respecto al medio primero, que es por tam, eso todavía tiene que pagarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque guardia menor es suficiente para el muad. Y el muad es nada más el medio adicional. No es un valor nuevo completo que hay que pagar, sino es medio adicional. Entonces ese medio sí no está exento. Pero el primero medio, que es por tam, no hubo, para eso se necesita guardia superior. Y no tuviste guardia superior, sino menor. Entonces ese medio sí lo tienes que pagar. ¿Sí? Por eso nos dice que tienen que pagar hatzi nezek. Y que adicionalmente, escuchen bien, opina Rabbi Yaakov, como la opinión de Jajamim que mencionamos en la baraita anterior, que cuando hay un jeresh, shoté y katán, cuando es tam, nombramos a un apotropos para que la parte perjudicada pueda cobrar. Por eso Rabbi Yaakov aquí nos dice que cuando hay un toro de un jeresh, shoté o katán, que causaron un daño, ¿sí? La parte perjudicada puede cobrar ¿cuánto? Hatzi nezek. ¿Por qué? ¿Por qué hatzi nezek y no nezek shalem? Sé cómo explicamos. Porque Rabbi Yaakov opina, repito, porque Rabbi Yaakov opina como ¿quién? Como Rabbi Yehuda, que tzad tamut bimkoma omed, que también cuando es muad, o sea, repito, Rabbi Yaakov está hablando en un caso que el animal aquí es ¿qué? Es muad, ¿sí? El animal es muad. Y estamos hablando en un caso que hubo guardia menor, pero no guardia superior. Y Rabbi Yaakov opina 3 puntos específicos. Opina como Rabbi Yehuda que también cuando es muad y hay que pagar nezek shalem, no es un pago nuevo completo que hay que dar, sino es medio de tam, más medio por el muad total nezek shalem. Y opina también como Rabbi Yehuda en otro punto, que cuando es muad suficiente, shemirá pejutá, suficiente una guardia menor. Y por lo tanto, en este caso que estamos hablando de un guardia menor, pues está exento por el muad. Y el muad que es el medio adicional.
¿sí? Pero por el medio primero que es tam, no es suficiente. Entonces va a tener que pagar ¿qué? Hatzin Nezek, a pesar que es Muad. Pero ¿cómo le va a cobrar al Jerez Shotei Katán? ¿Cómo le va a cobrar? No, porque opinamos como Jajamim. Adicionalmente, tercer punto, Rabbi Jacob opina como Jajamim. ¿Que qué? Que nombramos a un administrador para cobrar también a un toro que es tam. Sí, entonces por eso en la parte que es tam, el Hetzin es el primer medio de Nezek, que es porque es tam, como dijimos, sí, a pesar que el toro es Muad, pero también cuando es Muad, la primera mitad es por tam, eso lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque por el tam podemos nombrar un apotropos para poder cobrar esa parte de tam, como la opinión de Jajamim. Y esa es la razón, así opina Raba, así explica Raba todo esto dice Raba, que así opina Rabbi Yaakov, y por eso todo cuadra perfectamente. Sin embargo, bien, la Gemara pregunta, Amarle Abaye, velo pligi, veatania, shoshe, jerez, shoteve, katan, shenagach, Rabbi Yehuda, mechayev, Rabbi Yaakov, menchetzin, segundo, meshalem. Dice, no me cuadra. Le pregunta a Abaye a Raba, no me cuadra lo que tú me estás diciendo que Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda en 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué tú Raba me dijiste? Rabbi Yaakov opina tres alajot específicas. 2 de ellas que es como 2 alajot que dijo ¿quién? Rabbi Yehuda, y la tercera como Jajamim. Rabbi Yaakov opina como esas 3 cosas y todo cuadra perfectamente. Pero le pregunta a Abaye, ¿cómo tú me dices que Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda en 2 puntos si en una segunda baraita Rabbi Yehuda discute con Rabbi Yaakov? Significa que Rabbi Yaakov no puede opinar como Rabbi Yehuda. En esta segunda baraita que acabamos de leer, ¿sí? Está escrito que un shorshel jerez shoteve katán, un toro de un jerez shoteve katán que corneó Rabbi Yehuda, dice que está obligado a pagar. Rabbi Yaakov dice que no tiene que pagar sino nada más Hatzin Nezek. Dice la Gemara, vemos que discuten. Entonces, ¿cómo tú me dices que Rabbi Yaakov, sin entrar tanto en detalles, pero vemos que Rabbi Yaakov discute con Rabbi Yehuda? Entonces, ¿cómo tú, Raba, me puedes decir que la explicación de Rabbi Yaakov es porque él opina como Rabbi Yehuda en dos puntos? Amar Rabba Barulá, Mashe mechayev Rabbi Yehuda piresh Rabbi Yaakov. Responde Rabba Barulá, no hay pregunta en contra de Raba, porque en esa baraita Rabbi Yehuda, en esta segunda baraita que acabamos de leer en la pregunta, Rabbi Yehuda no discute con Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov no discute con Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dice que tiene que pagar, pero ¿cuánto tiene que pagar? Rabbi Yehuda dice que tiene que pagar, Hayav, pero ¿cuánto tiene que pagar? Rabbi Yaakov viene y explica cuánto tiene que pagar, Hatzin Nezek. Y como explicamos antes, todo cuadra perfectamente. Se no discute, Rabbi Yaakov viene a explicar cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces no hay pregunta. La Gemara ahorita explica según Abaye. Ula Abaye de Amar Peligi, Bemay Pligi. La Gemara pregunta, y según Abaye, que sí entendió de la baraita que Rabbi Yaakov discute con Rabbi Yehuda. ¿En qué punto discuten? La Gemara quiere saber, me dijiste que discuten. ¿En qué punto discuten? ¿En qué es lo que discuten? Amarla aja measkinan bemuad velona tre klal. Rabbi Yaakov sabar la que Rabbi Yehuda bejada o paligale bejada. Sabar que Rabbi Yehuda bejada dilu Rabbi Yehuda sabar tzatamodim koma omedet. O paligale bejada dilu Rabbi Yehuda sabar ma'amidim laem apotropos letam ligvod migufo. Rabbi Yaakov sabar en ma'amidim velo meshalem el apalga de Moad. Dice la Gemara, te voy a explicar. Según Abaye que dice que Rabbi Yehuda discute con Rabbi Yaakov, ¿en qué discuten? Discuten en lo siguiente. En un caso que el toro del Jerez Shoteo Katán es Muad, ¿sí? Y el Jerez Shoteo Katán no lo cuidó en absoluto, ni guardia superior, ni guardia menor, no lo cuidó en absoluto, ¿sí? Por eso, si no lo cuidó en absoluto, por eso Rabbi Yehuda te dice que está obligado a pagar ¿qué? Nezek, Shalem. Entonces, ¿en qué discute Rabbi Yehuda que tiene que pagar nada más Hatzin Nezek? Dice porque según Abaye, Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehuda en un punto, pero discute en otro punto con él. ¿Sí? Opina como Rabbi Yehuda en un punto que en el punto que Tzatamud bin Koma Omedet, que también cuando es un Shor Muad que pagan Nezek Shalem, no es porque es un nuevo pago en Nezek Shalem, sino es medio de Tam más un segundo medio por el Muad total de Nezek Shalem. ¿Sí? Y en este punto Rabbi Yaakov está de acuerdo con él, pero no está de acuerdo con él en el punto de que Rabbi Yehuda opina que cuando es Tam, Rabbi Yehuda opina que cuando, escúcheme, Rabbi Yehuda opina que cuando es Tam, no nombramos a un apotropos para que la parte perjudicada pueda cobrar. Y Rabbi Yaakov opina que sí nombramos a un segundo. Perdón, Rabbi Yehuda opina que sí nombramos a un apotropos para que la parte perjudicada pueda cobrarse del toro cuando es tam. Y Rabbi Yaakov dice, no nombramos a un apotropos, cuando es tam. Por lo tanto, si cuando es muad hay que pagar Nezek Shalem, pero no es un nuevo pago de Nezek Shalem, sino mitad de tam y mitad de muad, ¿sí? Entonces, el tam, la primera mitad del tam, según esta explicación, la primera mitad, Rabbi Yaakov opina que no puedes cobrarla. ¿Por qué? Porque no puedes nombrar un apotropos para cobrar en tam, ¿sí? Entonces, nada más vas a poder cobrar ¿qué? La segunda parte, que es de Muad, que es nada más Hatzin Nezek. Por eso Rabbi Yaakov dice Hatzin Nezek. Y Rabbi Yehuda dice que hay que pagar Nezek Shalem, porque él dice que también para la primera parte del Hatzin Nezek del tam puedes cobrarla, porque puedes nombrar un apotropos para cobrar también en tam. Esa es la discusión entre ellos. Así explica la Gemara.
Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Amarle rabaja barabaye le rabina. Bishlamale abaye de amar. Importante aclarar. Según la explicación que acabamos de dar en la discusión, la razón que Rabbi Jacob dice que hay que pagar Hatzinezek, ¿sí? Según Abaye, ¿sí? Que explicamos que discuten, es porque ¿cuál es el Hatzinezek que tiene que pagar? No el Hatzinezek de Tam, sino el Hatzinezek de Muad. El de Tam no hay que pagarlo, ¿por qué? Porque no puedes nombrar un apotropos, ¿sí? No es el primer Hatzinezek que hay que pagar, sino es el segundo Hatzinezek. El del Muad sí hay que pagar, pero el primero no. Y según Rabbi Judá también el primero hay que pagar porque puedes nombrar un apotropos para cobrar en Tam. Seguimos. Amale rabaja barabaye le rabina. Bishamale abaye de amar peligi shapir. Él le raba de amarlo pligi. Ademuki la bemuad nukme betam. Y le rabiuda de abad le shemira pejuta velo abad le shemira meula. Y le rabi Eliezer ben Yaakov de lo abid le shemira klal. De etan Rabbi Eliezer ben Yaakov mere hatam vejad muad shemaran shemiran pejuta peturim. Veaka mashmalan Rabbi Yaakov de maamidim lahem apotropos letam ligod migufo. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Escuchen bien esta pregunta. Ya sea según Raba o ya sea según Abaye, Rabbi Jacob está hablando en un caso, ¿sí? Rabbi Jacob en la primera baraitá está hablando en un caso que el toro es Muad. El toro del Jerez Shoteo Catán es Muad. Así Raba explicó y así también Abaye explicó. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Le pregunta Rabajá Barabaye a Rabina lo siguiente. Según Abaye, que él dice que en la segunda baraitá, otra vez nos estamos enfocando en la primera baraitá de Rabbi Jacob. ¿Sí? Otra vez, hay dos baraitot de Rabbi Jacob, la primera y la segunda. La primera es cuando Rabbi Jacob dice que hay que pagar Hatzinezek, y la segunda que aparentemente traen las dos opiniones. Y hay discusión si discuten, y hay dos opiniones si discuten entre ellos o no. ¿Sí? Entonces la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Mejor dicho, Rabajá Barabina le pregunta a Rabina lo siguiente. Según Abaye, que dice que en la segunda baraitá Rabbi Jacob discute con Rabbi Yehuda, ¿sí? Entiendo. ¿Por qué tenemos que decir que en la primera baraitá la explicación de Rabbi Jacob que dice Hatzinezek que es únicamente Muad, y como explicamos antes? Pero según Raba, que dice que en la segunda baraitá Rabbi Jacob discute o no discute con Rabbi Yehuda, no discute con Rabbi Yehuda, ¿sí? Entonces, según Raba, que dice que la segunda baraitá no discute Rabbi Yehuda con Rabbi Jacob, y según ambos, si nombramos a un apotropos también para un tam, para que pueda, también cuando el toro tiene estatus de tam, para que pueda cobrarse la parte perjudicada, ambos están de acuerdo con eso. Dicen, entonces, ¿por qué tenemos que explicar la primera baraitá que dice Rabbi Jacob en un toro que es Muad? Dime que el toro de Joresh de Becatán, no hay que explicar que es Muad, podemos decir que es un tam, y según Rabbi Yehuda, que tiene que hacer Shemirá Meulá, que cuando está hay que hacer una guardia superior, pues podemos decir que está hablando en un caso que hubo una guardia inferior, ¿sí? Y no hubo una guardia superior, y por eso tiene que pagar Hatzinezek, ¿sí? Y según Rabbi Eliezer ben Yaakov, que dice que es suficiente que haga una Shemirá Pejutá, que es suficiente que en un tam haga una guardia inferior, pues podemos decir que el caso es que no hizo Shemirá en absoluto, no hizo ninguna guardia, y por eso es que tiene que pagar Hatzinezek. Muy sencillo. Entonces, ¿por qué podemos decir que es Muad? Podemos decir, según Raba, otra vez, según Raba, que no hay discusión entre Rabbi Jacob y Rabbi Yehuda y ambos están de acuerdo. También Rabbi Jacob está de acuerdo que cuando es tam, cuando tiene estatus de tam, puedes venir y ¿qué? Puedes venir y nombrar un apotropos para cobrar, para que la parte perjudicada pueda cobrar. Sí, podemos decir que el caso de la baraitá, la primera baraitá que está mencionando Rabbi Jacob es un caso de tam, ¿sí? Y por eso tiene que pagar ¿qué? Hatzinezek. Y podemos explicar según Rabbi Yehuda, el caso es que según Rabbi Yehuda, que cuando es tam tienes que hacer una guardia superior. Estamos hablando en un caso que hizo una guardia inferior, por eso va a tener que pagar Hatzinezek, sí, porque fue negligente. Y según Rabbi Eliezer ben Yaakov, que es suficiente una Shemirá Pejutá, suficiente una guardia inferior, pues estamos hablando en un caso que no hizo guardia en absoluto, por lo tanto fue negligente, por lo tanto tiene que pagar Hatzinezek. De todas maneras, pregunta la Gemara, repito para que esté claro, pues según Raba, según Raba, también Rabbi Jacob está de acuerdo que puedes nombrar un administrador cuando el toro es ¿qué? Cuando el toro es tam, para que la parte perjudicada pueda cobrarse un Hatzinezek. Podemos explicar que la primera baraitá que Rabbi Jacob dice que hay que pagar Hatzinezek está hablando en un caso no de Muad, como explicó Raba, sino que es tam, y hay que pagar Hatzinezek. ¿Sabes por qué? Según Rabbi Yehuda, que en un tam hay que hacer una guardia superior, estamos hablando en un caso que hizo una guardia inferior, se fue negligente, por eso tiene que pagar Hatzinezek como un tam. Y según Rabbi Eliezer ben Yaakov, que es suficiente en un tam hacer una guardia inferior, estamos hablando en un caso que no hizo guardia en absoluto, y por eso tiene que pagar Hatzinezek. Muy sencillo, ¿sí? ¿Y dónde vemos la fuente que Rabbi Eliezer ben Yaakov opina así? Meforash en la baraitá dice Rabbi Eliezer ben Yaakov que un tam o un muad suficiente que haga guardia inferior. Si tenemos que una guardia inferior es suficiente. ¿Y cuál va a ser el hidush según esta explicación? El hidush va a ser que Rabbi Jacob opina que podemos nombrar, que también Rabbi Jacob opina que podemos nombrar a un administrador para que se pueda cobrar del Jerez Shoteo Becatán, inclusive cuando el toro tiene estatus de tam. Muy sencillo. Se pregunta la Gemara por qué, según Raba, por qué Raba tuvo que explicar que la primera baraitá que Rabbi Jacob dice lo que dice
estando en un caso de Muad. ¿Puede mencionarme que es en un caso de Tam? Dice la Gemara, amarle, hajika amar. Jada deit betarte tama. Dice la Gemara, definitivamente Raba pudiese haber explicado a Rabbi Jacob en la primera baraita que está hablando en un caso que el toro es Tam. ¿Sí? Y si hubiese explicado así, el Hidush hubiese sido, como dijimos ahorita en la pregunta, que a pesar que es Tam, podemos nombrar un administrador sobre un toro de un Jerez Shoteo Katán para que la parte perjudicada se pueda cobrar. ¿Sí? Y la razón que Raba no explicó así, sino explicó en Rabbi Jacob en la primera baraita que el toro es Muad, ¿sabes por qué? Porque para poder explicar de que el toro es Muad, para poder explicar a Rabbi Jacob en la primera baraita y decir que el toro es Muad, como ya dijo Raba antes, se tiene que basar en que Rabbi Jacob opina en 2 puntos como Rabbi Yudá, en 2 puntos relacionados con Muad como Rabbi Yudá, y en un tercer punto relacionado con Tam como Jajamim, como ya explicó Raba antes y no vamos a repetir otra vez. Repitamos nada más los 3 puntos. En 2 puntos como Rabbi Yudá, de que en Muad es suficiente una guardia menor, y que en Muad que hay que pagar en Nezek Shalem no es un nuevo valor completo que hay que pagar, sino es Tatamud, un medio valor del Tam, más medio adicional del Muad. Y adicionalmente en el tercer punto como Jajamim, que podemos nombrar un administrador, ¿sí?, sobre un toro de un Jerez Shoteo Katán, a pesar que es Tam. Entonces dice la Gemara, Raba prefiere explicarte a Rabbi Jacob en un caso de Muad, que ahí te enseño varias razones, si no nada más un Hidur, sino te enseño las otras razones de que Muad guardia menor, que Muad es suficiente una guardia menor y que Muad Tzatamud Incomaomed. Prefiero explicarte así en vez de explicarte de que Rabbi Jacob está hablando en Tam y decirte que nada más opina una sola razón. Entonces básicamente la Gemara nos responde, definitivamente Raba podría haberse explicado de que es Tam y el Hidush va a haber una sola razón, de que se puede nombrar un administrador mientras que es Tam, pero Raba prefirió explicarte a Rabbi Jacob en Muad y así salen varias razones, varias cosas que aprendemos de Rabbi Jacob. No nada más que podemos nombrar un administrador cuando es Tam, sino también aprendemos el tema de cuando es Muad, es una guardia menor suficiente como Rabbi Yudá, y otro punto más, que Tzatamut Bimkomaomed. Estos últimos 2 puntos, que guardia menor en Muad o Tzatamut Bimkomaomed, son 2 puntos dentro de Muad, por eso lo considera la Gemara 1, ¿sí? Y el otro es dentro de Tam. Por eso la Gemara nos dice que Raba pudiese haber dicho, ¿sí?, pudiese haber dicho Tam, pudiese haber explicado a Rabbi Jacob en la primera baraita Tam, pero prefirió explicar a Muad porque hay 2 razones que salen de esas. 2 razones. Una es la de Tam, que se puede nombrar al administrador. La segunda y la primera incluía 2 cosas. ¿Cuáles 2 cosas? Una que son 2, esa es la primera, tiene que ver con Muad, que está incluida 2 cosas dentro de Muad. Una, que es suficiente una guardia menor en Muad, y 2, que cuando es Muad no es un Nezek Shalem, un valor completo nuevo, sino es una nueva mitad. La primera mitad de Tam es una nueva mitad, como explicó antes Raba. Muy bien, seguimos. Rabina Amar, Reshut Meshanai Kabenayu, que gondehava y Muad, venitpakeach Jerez Vishtapa Shote, veigdil Katan, Rabbi Yudá Savar Areu Bejeskato, Rabbi Jacob Savar, Reshut Meshana. Ok. La Gemara ahorita trae otra explicación más respecto a la pregunta que le hizo Abayé en contra de Raba. Raba había explicado la baraita, ¿sí? Raba había explicado la primera baraita de Rabbi Jacob, que él opina como Rabbi Yudá en 2 puntos y como Jajamín, como ya explicamos. Y vino Abayé y preguntó, ¿cómo va a opinar Rabbi Jacob como Rabbi Yudá? Si en la segunda baraita Rabbi Jacob discute con Rabbi Yehudá. Esa fue la pregunta de Abayé. Y respondimos antes, Rabba Barulá, que en verdad no discute en esa segunda baraita, sino Rabbi Jacob viene a explicar. Otra explicación que hay ahorita, otra respuesta que hay ahorita es la de Rabina. Rabina dice que en esta segunda baraita Rabbi Yehudá discute definitivamente con Rabbi Jacob, pero en otro punto. Algo que no nos influye y no nos perjudica lo que dijimos antes. En otro punto, ¿en qué? En Reshut Meshaná y Kabenayu. ¿Qué es Reshut Meshaná? Lo que mencionamos antes en la Mishnah, ya en una baraita también antes. Cuando el toro estaba Muad, bajo control, mientras que estaba bajo control de una persona, y ahorita volvió a estar bajo control de otra persona. Por ejemplo, cuando estaba bajo control de él Apotropos, ¿sí? Porque el dueño original del toro no estaba aquí, o era una persona que era incompetente mentalmente. Y después, por ejemplo, era un Jerez, o era un Shoté, o era un Katán, y después el Jerez se curó, o el Katán creció, o el Shoté también se curó. De tal manera que ahorita ya no está más el toro bajo el Apotropos, sino cambia bajo control del dueño original. Entonces, en este caso es que discuten. Rabbi Yehudá opina que se mantiene el estatus anterior, y si era Muad, se mantiene Muad, y Rabbi Jacob opina
Reshut Meshana, que el hecho que cambió bajo control de uno al otro, cambia el estatus y ahorita se resetea y vuelve a estar tam. Entonces básicamente Rabina nos da una segunda respuesta. Y repito otra vez, ¿qué habíamos preguntado? Raba dio una explicación para la primera parte de la baraitá, para la primera baraitá de Rabbi Yaakov. Dijo que Rabbi Yaakov opina en 2 puntos como Rabbi Yehudá y en un tercer punto como Jajamim, y todo cuadra como ya explicamos antes. Preguntó a Valle, no me cuadra que tú me dices que Rabbi Yaakov opina como Rabbi Yehudá. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraitá que Rabbi Yaakov discute con Rabbi Yehudá. ¿Sí? ¿Respondimos antes? No, ahí en esa segunda baraitá, sí respondimos antes en nombre de Rabba Barulá. Rabbi Yaakov no discute con Rabbi Yehudá, sino viene a explicar a Rabbi Yehudá, no viene a discutir, viene a explicar. Segunda respuesta, que ahorita la Gemara trae, que es de Rabina, y dice, no, en esa segunda baraitá discuten, pero discuten en algo que no tiene que ver con lo que estábamos mencionando. Discuten en Reshut Meshaná, si cuando cambia bajo control de uno a otro, si cambia el estatus o no cambia el estatus, si se mantiene el estatus anterior o se resetea. En ese punto es que discuten, pero eso no implica, no hay ningún problema que Rabbi Yaakov opine en 2 puntos como Rabbi Yehudá, que esos 2 puntos no tienen que ver con el tema de Reshut Meshaná. Entonces no hay ningún problema con eso. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.